daros las gracias por venir, tantísima gente. Yo en mi cabeza, cuando lo puse un martes por la mañana, laborable, sin pensar que iba a venir 3 o 4 personas, y para mí era suficiente. La idea de hoy es recuperar una cabeza, que es una acequia pequeñita. Voy a empezar por lo más básico del mundo. Una acequia es un canal de tierra, ¿vale?, principal, que coge la nieve de la sierra, que cuando se derrite, en forma de agua, se conduce y se va dirigiendo a lo largo de la ladera, ¿vale? Y a su paso va regando y recargando acuíferos y van saliendo en forma de fuentes, va generando prados, montes, bosques. ¿Qué pasa? Que los regantes propios de esa cabeza hoy son 0. Este año se ha jubilado el último regante y cuando una acequia se detiene, pues empieza a pararse todo, a nivel no solo ya cultural, de que se pierde esa práctica, sino a nivel natural. La forma de limpiar una acequia es muy sencilla. No hace falta ni maquinaria pesada, ni dinamita, ni cosas raras. Lo que hay que hacer es sacar la tierra, echarle al ladillo y de camino, aparte de limpiar la cabeza, lo que vamos a hacer es echar el agua por la cabeza para que veáis el impacto directo, ¿vale? Así que ya está, vamos por aquí abajo, para la fuente y vamos para la acequia después. En realidad viene poca agua, pero bueno, lo que vamos a hacer después, cuando terminamos de limpiar, redirigir todo ese agua hacia el canal de la izquierda, ¿vale? Para que siga llegando hasta la punta que vamos a llegar nosotros. Es sorprendente que la mayoría de gente que estamos aquí hoy es gente joven. Y no solo gente de Bubión, sino gente que ha venido de otros pueblos, gente que veranea aquí. Eso es estupendo y es una forma de demostrar que sí puede existir relevo generacional. Que simplemente hay que buscar la forma de conectar con esa gente joven que a lo mejor no está en los circuitos, en las dinámicas más tradicionales. Aunque no lo parezca, esto de aquí es la cabeza, es la acequia, o sea que está muy deteriorada. Es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es simplemente vamos retirando, echando al margen, ¿vale? Generando siempre, pero más o menos una pendiente siempre. ¿Qué pasa? Pues eso, que a veces que tendremos alguna piedra, se pone tranquilamente aquí y vamos a hacer que el agua corra. Desde el principio me ha parecido muy interesante poder seguir ayudando a la comunidad de algún modo y estar también relacionado con seguir cuidando la naturaleza, me parece, que es lo necesario y que es lo que hay que hacer. Y ya que están envejeciendo los pueblos, están quedando vacíos, pues tendremos que coger el relevo los más jóvenes. ¿Te importa si hacemos un par de preguntas a ti? Sí, hombre, ¿qué? Juan, ¿a ti qué te parece que venga gente a sacar la cabeza? Divino. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, lo que hace falta, ¿no? Eso es lo que nos va a regar y que salga Ya ya. está. Que con un poquillo de organización Se hacía todo. se hace todo. Yo con la mano no puedo. No, con la mano no. Que una faena bien hecha. Ah, hombre, ya ves. Si me da, yo qué sé, de ver las plantas cuando llevo ahí. Claro. Me da, yo qué sé, de ver las plantas secas. Que se ve secando, si es que lo que queremos nosotros es eso, que no se sequen las cosas. Y este año ya no lo ha limpiado. No, este año no he tocado. Ya está. Por eso hemos cogido el relevo nosotros. Ya está. Se Que si grave. queréis digo lo que sea, la idea está bien ahí. No, no, que venido a- yo te digo que lo podáis con esto, vosotros lo arregláis lo con esto. Bueno, pero muchas gracias. No, hombre, ya ves. Bueno, pues voy a acercarme a abrir el agua, a ver si corre por la acequia. Hay poca agua en la acequia hoy, no sé si vamos a poder utilizarla. Yo también me he criado aquí en la montaña y me parece una labor muy bonita la que estás haciendo, tanto por el pueblo como por la naturaleza.
Para mí, pues, sin esto, sin mantener el entorno, pues no hay pueblo, no hay nada. Un pueblo en sí no puede sobrevivir solamente por el turismo. Pues siento muchas cosas bonitas porque al final yo me he criado aquí y me da pena que esto se vaya a perder, entonces creo que es muy importante lo que estamos haciendo. Cuidando a tu entorno te hace sentir bien a ti. Es sencillo, ¿no? Y te sientes más parte de lo que hay aquí. O sea que este proyecto me alegro mucho de que exista y de que esté cuidando de acequias, campos, balates y todo este patrimonio. Bueno, chicas, un aplauso por el trabajo que habéis hecho, ¿eh? Es estupendo. Enrique, ¿viene agua? No, ¿no? Joder. Yo lo siento mucho, yo estaba planeado esto. De hecho, la semana pasada vine a abrir el martes para probar y venía un chorro de agua inmenso. Entonces ha sido un poco, joder, un poco frustrante, pero bueno, ya está. El lunes que viene yo voy a estar aquí. Quien quiera venir a ver esto, del agua va a estar conduciéndose por todo lo que habéis hecho. Nada, muchísimas gracias, de verdad. Hola, buenos días. Estamos en otro día diferente al de la limpieza que realizamos la semana pasada, porque hoy lo que vamos a realizar es introducir el agua en esa cabezada, en ese canal de tierra recién restaurado. Hoy toca el agua en ese pago, así que vamos a introducir el agua por el cauce para ver cómo funciona, cómo se comporta. El trabajo duro está hecho, ahora simplemente vamos a disfrutar de ver correr el agua por la acequia, que eso es lo más bonito y lo más satisfactorio. Mucha agua ya. Sí. Bueno, está bien. Vaya andando hasta la cabezada, por el camino, que como aquí algunos saben cuál es, vaya hasta allí y nos encontramos allí. Yo veis por aquí, simplemente para ver que no hay nada raro en el agua, nos encontramos allí y abrimos el agua por la cabezada, ¿vale? Estamos aquí en el campo de Juan Esteves. Parece que le ha limpiado una cuadrilla de acequieros, la acequia está perfecta, muy bien, fenomenal. Seguro que si viene gente profesional lo hace peor, así que muy bien, muy bien. Vamos a meter el agua, vamos a regar todas las plantas que tenía él, las plantas me refiero a los frutales. Así que nos ha agradecido de corazón que lo sigamos manteniendo y nos ha dicho que cojamos todas las frutas que queramos como compensación, así que bueno. Simplemente metiendo el agua, ya lo que vamos a hacer es que se infiltre parte de ella y moje toda la ladera, que esa es la intención. Al final con eso estamos consiguiendo pues, frenar la desertificación. Es una forma de, con un elemento del patrimonio, luchamos el cambio climático. Ya solo escuchar el agua alegra el cuerpo a uno, la verdad. Bueno, yo me voy a meter por la acequia. Voy a limpiar un segundo aquí. Esto de aquí se llama una pucha. Una pucha es una abertura lateral de la acequia para dirigir el agua a un campo. Entonces lo que vamos a hacer, voy abriendo esos canalillos y se va regando a manta, como se llama, que va encharcando todo. Yo tengo que estar la tarde regando, mojando los árboles.
Pero bueno, ni tan más. El regar aquí yo veo que es un poco arte. Un viejo una vez decía, yo la única carrera que tengo es la de regado. Yo no tengo estudios, pero yo tengo carrera de regado. Y es verdad, si es que... Creo que es un arte regar aquí, ¿eh? Sí, sí. Esto de aquí para mí hoy es un mensaje directo a instituciones, sean locales, supralocales, para demostrar que sí, simplemente con un poco de organización y ganas podemos hacer mucho. El pago es que dentro de 3 o 4 meses pues veremos esta zona mucho más verde. Veremos que a lo mejor no vamos a seguir viendo más árboles secos. Así que no se paga con dinero, pero se paga con el disfrute personal. Yo creo que las sensaciones no pueden ser mejores. Hemos conseguido recuperar una cabezada de unos 400 metros en unas 3 horas de trabajo, simplemente con gente queriendo echar una mano, gente queriendo mejorar el territorio, y aquí veis la demostración. Esto es alegría y vida para Alpujarra.